Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 1, el versículo número 26 me parece, dice así. Génesis capítulo 1, verso 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que se enseñoree sobre los peces de la mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y Génesis capítulo 2, verso 7 dice: entonces Jehová, escuche bien, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. No dice Génesis 2:7, entonces el chango creó al hombre. Tampoco dice el dios Zeus creó al hombre. Tampoco dice la madre naturaleza crió una larva y de la larva se hizo un ser humano. Ni tampoco dice una explosión de un Big Bang formó al hombre. No, dice Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. El tema que nos va a tocar durante todo el mes va a ser la Biblia. Vamos a estar hablando de Efesios, Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses, y vamos a estar promoviendo que se lea la Biblia, ya sea si la traen en el tablet, o si la trae físicamente. Lo importante es leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida, y necesitamos conocer la palabra de Dios. Entonces, el tema de esta predicación es una pregunta: ¿puede el hombre vivir sin Dios? Es una pregunta. ¿Puede el hombre vivir sin Dios? Y sinceramente, no, hermanos. No se puede vivir sin Dios. Pero quiero que miremos algo muy interesante en Génesis capítulo 2, verso 7. Adán no fue criado de una larva. Adán no fue criado del vientre de una mujer, no. Adán fue criado ya mayor de edad, o sea, ya grande. Y ya hablando, ya hablaba, ya miraba. Adán no fue un producto de la evolución. No. Y supuestamente ciertas personas dicen que Adán no tenía ombligo, porque no nació a través del ombligo o del cordón umbilical. No. Una persona ya totalmente criada, que se movía y con inteligencia y todo. Y para los que dicen de la teoría de esa señora una señora que dice que los seres humanos aprendimos a hablar a través de los cotorros, una doctora muy famosa en el mundo. No es cierto. Adán, cuando Dios lo crió ya grande, moviéndose, y también con conocimiento y con habla y con lenguaje. Y el lenguaje no lo aprendió que tic, tic, tac, 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 tac. Nada de eso. Son puras mentiras eso. La Biblia menciona que Dios crió al hombre ya entero y con conocimiento y hablando el idioma que Dios le puso. Aleluya. Cuando Dios lo formó, Adán, del polvo de la tierra, y Adán abrió sus ojos y se levantó,
No miró ningún chango ahí que le haya dicho: yo soy tu papá, yo te hice. No, si así hubiera sido, él lo hubiera escrito. Cuando yo me abrí los ojos, me di cuenta que ya estaba mayor, así completo, y miré que ahí estaba un chango y una changa, que fue mi papá y mi mamá. Lo hubiera escrito él, lo hubiera escrito, pero no. Él escribió que, o sea, él transmitió oralmente a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos, la experiencia que él tuvo, que cuando él abrió sus ojos y estaba ahí en ese huerto tan hermoso, o en ese lugar, ahí estaba Dios con él, y Dios hablando con él, y él hablando con Dios. Aleluya. Un ejemplo personal. Yo cuando yo nací y empecé a tener conocimiento, yo dije: oh, este es mi papá y esta es mi mamá. Y después aprendí que mi papá se llamaba Juan Zacarías y que mi mamá se llamaba Margarita Zacarías. Entonces, cuando esto sucedió, yo fui creciendo, porque yo miré y sentí y tuve el cuidado de Juan Zacarías y Margarita Zacarías, que me cuidaron. Pero un ejemplo, póngale que pasaron 3,500 años, y en esos 3,500 años que pasaron, yo tuve hijos, hijas, nietos, bisnietos, tataranietos, y a todos les empecé a decir quién era mi papá y quién era mi mamá. 3,500 años pasaron, y yo empecé a distribuir y a escribir todo lo que me pasó a mí históricamente. 3,500 años. Pero luego vinieron, después de los 3,500 años, vino un tiempo que se llamaba el tiempo de los 1800, que es el tiempo de las luces, el tiempo en que hubo muchas personas que se rebelaron contra Dios, que no querían reconocer a Dios y que no querían reconocer la palabra de Dios, porque tuvieron experiencias muy tristes en la Iglesia Universal, que abusaba de niños, en la Iglesia Universal, que tenía problemas de que le quitaba las riquezas a los ricos, de que mataba a muchas gentes y de que trataba de tomar todo el control del mundo. Entonces surgieron muchas personas, y entre ellos hubo uno que se llamaba Darwin en el año 1800, y de repente él dijo: el hombre viene del chango, evolucionó del chango, pero el eslabón o el DNA donde salió el hombre, ese no lo hallamos. Todos los changos siguen iguales, pero ese era un chango especial, y no hallamos exactamente su clave genética, porque por allá de estar ese chango, por allá de estar sus huesos, pero de ahí vinimos en el año 1800, después de que 3,500 años, Adán y sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, tataranietos, todos afirmaban históricamente esto. Después, en los 1800, sale Darwin, que el ser humano viene del chango. Si hubiera sido yo, que pasaron 3,500 años y conocí a Juan Zacarías y a Margarita Zacarías, y luego viene un loco y me dice que yo vengo del chango. Después de 3,500 años alguien me dice que yo vengo del chango. ¿Tendrá lógica creerle a ese hombre? No tiene lógica. Y dijo uno: y si alguien cree que viene del chango, levante la cola. Hermanos, no venimos del chango. Dios nos hizo, y nosotros no, aleluya, no podemos vivir sin Dios. Voy a hablar a 3 grupos de personas, tanto físicamente como a través del internet. Voy a hablar de un grupo de personas que estamos ubicados históricamente
No nomás por la fe, no, 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 no. Históricamente. Porque cuando hablamos de antropología, de la creación del ser humano, no estamos hablando exactamente de que el ser humano es una cuestión mitológica, no, es algo real. El ser humano es algo real y es histórico, que el ser humano tiene como 5.500 años de vida sobre el planeta Tierra y que han venido los imperios babilónicos, el imperio egipto, el imperio romano, el imperio griego, han venido imperios, o sea, estamos hablando de un ser humano que tiene 5.500 años y que hay pruebas bíblicas, históricas, de que este ser humano fue criado por Dios. Entonces hay un grupo que estamos ubicados, pero hay otro grupo que no está ubicado, que trae muchos sentimientos por malas acciones de ciertos religiosos. Y entonces dice, no venimos de Dios, venimos del chango, porque están desubicados. Están desubicados. Porque no se puede vivir sin Dios. Alguien se quiso pasar de lista y dijo, nosotros la ciencia podemos hacer criaturas. Nosotros los científicos podemos hacer personas y te las podemos hacer con ojos azules, verdes, cafeses, negros. Te los podemos hacer del tamaño que tú quieras. Nosotros la ciencia estamos por encima de Dios. Esa es la ciencia evolucionista, no la creacionista. Y entonces Dios agarró a los científicos y les dijo, ¿a poco ustedes pueden hacer seres humanos? Sí, y podemos clonarlos y todo. A ver, háganlo. Y entonces dice que quisieron agarrar la tierra, o el DNA, quisieron agarrar la tierra para formar a un ser humano. Y Dios le dijo, ¿qué están haciendo? Pues estamos agarrando la tierra para formar a un ser humano. Dijo, no. Ustedes hagan su propia tierra. Ustedes hagan su propia materia. Pues ¿cuándo la van a hacer? No la hacen. Amén. Pueden manipular lo genético, pero no pueden dar vida. No pueden dar vida. Pueden ir clonando, sí, pero de lo que ya existe. Y se me vino algo un poco agresivo. Este grupo que está desubicado, que se saquen la sangre. Sáquense toda la sangre y a ver qué les pasa. Se van a morir. ¿Por qué? Porque es el espíritu de vida que está en la sangre. Y entonces automáticamente Dios formó al hombre del polvo de la tierra y al formarlo le puso vida. Y la vida ahí dice la Biblia que está en la sangre. Y se puede comprobar científicamente. Ahorita están pidiendo sangre para todos los masacrados que hubo, que están tratando de sobrevivir. Y la Biblia menciona, hermanos, que no debemos comer sangre, porque la vida está en la sangre. Entonces, el tercer grupo son personas que estamos ubicados, sabemos que Dios nos crió, pero no solamente somos seres moralmente que creemos en un Dios sin servirle. Porque así hay mucha gente que dice, yo no le hago mal a nadie, yo creo en Diosito, pero ni le sirven, ni le alaban, ni le glorifican, ni se consagran a Él, ni le ayudan en el plan de Él. Pues así que fácil. Entonces, ¿puede el hombre vivir sin Dios? Escuche bien, no. Pero los seres humanos pueden vivir sin reconocer a Dios y sin creer en Él. Y entonces si tú no quieres reconocer a Dios y no quieres creer en Él y quieres creer en el chango o quieres creer en los dioses de la mitología, tienes el derecho de hacerlo. Pero no por eso quiere decir que tú tienes vida propia. No.
Dios fue el que crió a Adán del polvo de la tierra y sopló sobre él espíritu de vida y lo hizo a su imagen y lo hizo a su semejanza para que le alabara y para que le sirviera. Entonces, tienes el derecho de no creer en él, tienes el derecho de no creer en él, tienes el derecho de rechazarlo, pero no puedes vivir sin él. No se puede vivir sin él. Por eso dice la palabra de Dios: todo lo que respire. Porque no solamente crió al hombre, sino a todas las bestias del campo, a las aves que vuelan. Y Dios en el Salmo número 8 dice que al hombre lo puso por encima de toda la creación. Y por eso cuando dice todo lo que respire alabe a Dios, no tienes que ser apostólico, no tienes que ser de Asamblea de Dios, no tienes que ser bautista. Mientras tú seas un ser humano, aunque no tengas religión, necesitamos adorar y glorificar al que nos da la vida, al que nos da el sustento, al que nos ayuda en todo. Aleluya. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. No somos robots de metal, somos seres humanos. Y hermanos, qué lindo es Dios. Según la palabra de Dios, en el Salmo número 100 dice: Dios nos crió, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Este reloj me lo regaló el hermano Henry Ríos. Este reloj, hubo un relojero que lo hizo. Y lo hizo con un propósito el relojero. Hermanos, Dios nos hizo a nosotros para alabarle, para servirle, para poder expandir su reino sobre la tierra, para poder ser de bendición. Dios nos crió, no nos crió el diablo, no nos crió el mundo, no nos crió el chango, no nos crió una explosión de un Big Bang, no nos criaron nadie, sino solamente Dios. Dios nos crió, Él nos formó, Él nos hizo, y dice la Biblia, nos hizo para su honra y para su gloria. Fuimos creados. Amén, hermanos. En Colosenses capítulo 1, versículo 15. Hay gentes que son muy inteligentes, dizque ellos, y muy sabios. Pero toda aquella persona que se crea muy inteligente y que rechace a Dios y que no crea a Dios y que maldiga a Dios, no es inteligente, es un necio. Es un necio. Colosenses capítulo 1, verso 15 dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. En el verso 16 dice: porque todas las cosas fueron creadas por Él. Fíjese bien. Ya sean las que hay en los cielos y en la tierra, ya sean invisibles, ya sean tronos, ya sean dominios, ya sean potestades. Todo fue creado, dice, por medio de Él y para Él. Y en el verso 17 dice: y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y qué tremendo. Todas las cosas en Él subsisten. Aunque crean en Dios o aunque no crean, Él es el que da la vida. Mateo capítulo 5, versículo 45 menciona que Dios, el creador nuestro, dice que Él hace salir su sol sobre buenos y también hace salir su sol sobre malos, y hace llover sobre justos y también hace llover sobre injustos. Dios no hace excepción de personas. Dios nos crió a todos igual. Él originó la vida en nosotros, pero también Él es el que nos sustenta. Hay un grupo, el grupo número 2 que les dije, es un grupo que están desubicados. Y este grupo son personas que no quieren tener a Dios en su memoria.
Y ellos dicen, yo no necesito la religión. Yo puedo vivir en armonía, puedo vivir en paz, puedo vivir una vida linda sin tener que ir a la iglesia, sin tener que leer la Biblia, sin tener que orar. Yo puedo vivir una vida bonita y libre y feliz. Y si es cierto, si la pueden vivir. ¿Por qué? Porque van a ir siguiendo ciertos principios que Dios estableció para regir, para que el ser humano se regiera. Y si respetan esos principios, van a vivir una vida bien y van a disfrutar. Pero eso nomás les va a ayudar para la vida presente. Cuando se llegue la vida futura, eterna, ahí no les va a alcanzar. Tienen que enfrentarse al Creador. Tienen que comparecer ante el Creador y tienen que dar cuentas de la vida que Dios les dio y los talentos que Dios les dio. Entonces, hay quienes rechazan a Dios y viven sus vidas felices y muy contentos. Pero dice Romanos capítulo 1 verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, de modo que son entendidas y no tienen excusa. Verso 21, porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se enredaron ellos, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose ser sabios, se hicieron necios. Y sinceramente, el pensar que yo puedo vivir sin Dios es una necedad, es algo necio, no se puede. El ser humano no puede vivir sin Dios. Pero sí pueden rechazarle, este grupo de personas pueden rechazar a Dios y vivir una vida bien. En Lucas capítulo 12, verso 16 al 21, habla de un ser que pertenece a este grupo de personas. Dice que era un rico y él hacía cada día banquetes con esplendidez y llevaba una vida muy feliz y muy linda y muy bonita. Pero al momento que muere es sepultado y es llevado su alma al seno de al Hades, al lugar de tormento. Y ahí en el tormento él está pidiéndole a Abraham que mande a Lázaro con un poquito de agua en el dedo para que venga y toque su lengua, porque él ya no soportaba la lumbre que estaba ahí en el Hades, en el lugar de tormento. A este rico le alcanzó llevar una vida de trabajo, una vida de administración, una vida sin Dios, y la llevó bien suave. Pero cuando murió, ¿qué pasó? Hasta ahí nomás le llegó. Cuando murió, entonces automáticamente tuvo que enfrentar la eternidad sin los beneficios de Dios. Y así es lo que va a pasar con toda la gente que es material, que es muy intelectual, muy inteligente y que no quiere entender a Dios en su memoria y dicen, yo no necesito la religión para vivir feliz, yo puedo vivir feliz sin la religión y sin Dios. Pues sí, sí se puede, pero entre paréntesis, porque realmente no la va a hacer en la eternidad. Y aún aquí también necesita a Dios. Voy a terminar con tres personajes muy inteligentes y muy poderosas. No estoy hablando de Darwin, no voy a hablar de Darwin, no voy a hablar de otra persona. Voy a hablar de un hombre bien poderoso que controló todo el mundo, y este hombre se llamaba Nabucodonosor. Este hombre era bien poderoso y el más rico de todo el mundo. Y como que este personaje no quiso tener a Dios en su memoria. Él nomás como que quería pura prosperidad y no quería reconocer que fue creado por Dios. Y entonces dice la palabra de Dios que Dios a este rey le cambió el corazón de ser humano y le puso un corazón de bestia, de animal. Esto está registrado en los análisis históricos de Babilonia. No es algo mitológico, no es algo de fe, no, es algo real.
Existió este rey Nabucodonosor que no quiso tener a Dios en su memoria. Él quiso vivir una vida nomás sin tener que depender de Dios, sin tener que depender exactamente de la escritura bíblica. Dice que este hombre de repente se le cambió su mente y su corazón y se le puso algo de animal. Y no se lo puso el chango, porque el chango no lo hallaban en ese tiempo. Fue Dios. Fue Dios el que le cambió su mente y su corazón y le puso mente y corazón de animal. Y dice que de repente el rey lo tuvieron que sacar del palacio y lo traían entre el zacate pasteando, y él agarraba el zacate y se lo comía. Y le empezaron a crecer las uñas bien grandototas y todo greñudo. Y empezó a andar como si fuera una bestia, como si fuera un animal. Y era el rey más poderoso del mundo, el rey de la época del oro. Era algo bien grande y muy inteligente este rey. Tenía todo. Pero dice que cuando pasaron los tiempos y él estaba comiendo de la hierba, dice, de repente me fue devuelto. De repente me fue devuelto mi conocimiento y mi corazón. Y entonces reconocí que hay un creador. Reconocí que hay alguien que estaba por encima de todas las cosas. Y mi memoria y todo fue recobrado. Dice, y ahora a mí me conviene como rey decirle a todo el mundo que yo tengo control de que sí hay un Dios que me crió, sí hay un Dios que tiene el poder más que yo, y a este le voy a servir y a este le voy a glorificar, porque sí existe un Dios que me creó. Aleluya. Segundo rey, otro también, el más rico del mundo y el más inteligente del mundo. Ni Einstein le llegaba, ni Albert Einstein le llegaba. Salomón, el hombre más sabio del mundo, que hasta hablaba con los animales. Y el hombre que bien inteligente, Salomón, un hombre bien inteligente. Pero también este hombre se metió en ese grupo, en el grupo de los más o menos desubicados. Dice, yo empecé a darle a mi cuerpo todo lo que quería, no le negué nada. Yo empecé a vivir una vida sin rumbo, sin sentido. Empecé a adorar a otros dioses que no eran el Dios que me había criado. Porque tuve más de 700 mujeres o 1000 y feria de mujeres. Y estas mujeres me inclinaron mi corazón hacia los dioses de ellas. Y yo empecé a divagar. Pero yo viví una vida muy decepcionante. Dice, aunque tenía riqueza, tenía sabiduría, tenía miles de mujeres, tenía todo, oro, todo tenía. Dice, pero me di cuenta que todo eso era vanidad. Me di cuenta que todo eso era vanidad. Y si el joven corre por ese camino, dice, gózate, joven, en los días de tu juventud, y tome placer en tu corazón, y anda por los caminos que tú quieras, y haz todas las perversidades que tú quieras, pero un día te va a llamar Dios, y un día te va a juzgar Dios. Pero si quieres darle rumbo a la vida, dale rumbo a la vida, pero un día tienes que comparecer ante tu Creador. Y este rey, después de que él trató de vivir nomás una vida así, más o menos bien, haciendo ciertas cosas bien y todo eso, escribe a mero último, dice, dice, ya me doy cuenta, en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14, lo más importante es, dice este hombre, que lleva una vida desubicada, lo más importante es teme a Dios, apártate del mal. Y ahí viene el tercer grupo, y haz el bien, y haz el bien, porque un día tendremos que ser llamados a cuenta. La pregunta, ¿en qué grupo está usted en esta mañana? ¿Está usted ubicado? ¿Está ubicado? Porque miren, hermanos, hay hermanos que son apostólicos
que están desubicados. De repente se empiezan a juntar con personas que no creen en Dios, y hasta aún nuestros jóvenes de repente se empiezan a juntar con alguien que no cree en Dios, o en sus escuelas les meten que Dios no existe, que nomás es producto de la mente. Y de repente los jóvenes pueden ser apostólicos, pero como no saben suficiente Biblia, traen dudas y dicen: ay, a lo mejor Dios no existe, a lo mejor Dios no es real. Y están desubicados. ¿Por qué? Y luego entran a la universidad, y en la universidad también los desubican más peor. Y le dicen: no, tú puedes profesar el sexo que tú quieras, tú puedes vivir como tú quieras, porque realmente el todo es aquí, todo está aquí. Y apostólicos se desubican. No me digan que no, hermano, así es cierto. De aquí de nosotros han salido jóvenes desubicados, mujeres desubicadas, y son apostólicos, pero desubicados. ¿En la cuál grupo está usted? ¿En los ubicados o en los desubicados? ¿O está en el tercer grupo, que es en el que voy a terminar? El tercer rey o presidente, porque la palabra Herodes significaba presidente, Herodes. Este hombre dice que él nunca le dio la honra ni le dio la gloria a Dios, sino que se envaneció. En Hechos capítulo 17, verso 24, dice que el Dios que hizo aquí está hablando acerca de Pablo cuando habla a los griegos, pero la palabra de Dios menciona que este hombre, en Hechos capítulo 12, versículo 21 al 23, no glorificó a Dios, y al instante un ángel, continúa el siguiente versículo, el 22, el pueblo clamaba y le decía: tú eres un Dios. Y está hablando Dios y no cualquier hombre. ¿Y qué pasó el verso 23? Y luego un ángel del Señor lo hirió por cuanto no le dio gloria a Dios, y en ese momento expiró comido en gusanos. Oh, bendito sea Dios. Pero el tercer grupo son aquellas personas que están bien ubicados, no ubicados, bien ubicados. Porque hay un grupo que está ubicado, uno que está desubicado, y hay uno que está bien ubicado. Y este grupo que está bien ubicado es un grupo que entiende que Dios lo crió para que todos los días le sirva a Dios. Porque yo puedo decir: no, pues está bien, mi papá y mi mamá, ellos se consagraron a Dios, ellos oraban, ayunaban, y yo también soy bautizado, pero ¿para qué tengo que orar? Si en Él vivo, y si en Él me muevo, y si en Él me sostiene, Él me ayuda. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué tengo que ir a la iglesia? ¿Para qué tengo que leer la Biblia? ¿Para qué tengo que orar? ¿Para qué tengo que gritar? ¿Para qué tengo que saltar? ¿Para qué tengo que llorar? ¿Para qué tengo que buscar a Dios? Si en Él vivo y en Él me muevo. Entonces hay gentes que sí creen en Dios, pero están ubicados, pero no están bien ubicados. ¿Por qué tenemos que ayunar, hermanos? ¿Por qué tenemos que orar? ¿Por qué? Miren, tenemos que ayunar por varias razones. Número uno, porque dice la palabra de Dios que a veces hay ciertos géneros de enfermedades que no salen si no es con oración y ayuno. Hay momentos en que tenemos ciertas peticiones que quisiéramos que se resolvieran, como en el caso de Daniel. Él ayunó, me parece que 21 días ayunó, o no sé qué tantos días ayunó, porque él quería saber qué habría de ser el futuro de su pueblo, y él ayunó.
¿Y por qué se tiene que ayunar? Oh, porque también el ayuno es bueno físicamente, desintoxica el cuerpo. Entonces, ¿por qué tenemos que ayunar? Oh, porque es algo bueno. Es algo bueno. ¿Y por qué tengo que orar? Si me da mucha flojera orar. Ah, pero no le da flojera comer, ni le da flojera dormir. ¿Y por qué tengo que orar? Hermanos, porque dice la Biblia que las oraciones de los justos son como un incienso, algo que sube hasta allá, hasta donde está Dios. Y ahí Dios tiene todas nuestras oraciones en unos recipientes. Ahí tiene nuestras oraciones. Y esas oraciones que nosotros hacemos, dice, las oraciones de los justos pueden mucho. Hay momentos en que no hallamos la solución a un problema. Y cuando empezamos a orar y ayunar, entonces de repente ese problema que parecía que no tiene solución, Dios lo cambia. Y todo es posible cuando en el nombre de Jesucristo oramos y pedimos a Dios que nos ayude. Él hace cosas grandes. ¿Y por qué tengo que orar? Oh, porque también es bien suave, hermanos. Es bien suave orar. Cuando uno empieza a orar, es bien suave. Empieza uno a platicar con Dios y a decirle todo lo que trae uno. Y de repente si estás batallando y sufriendo y empiezas a hablar con Dios, inténtele. Si usted nunca ha orado, inténtele. Hínquese y empiece a decirle a Dios todos sus problemas. Dígale a Dios todos sus problemas. Y entonces cuando usted empieza a decirle a Dios todos sus problemas y dice, Señor, esto y esto otro, y empieza a hablar, y de repente va a empezar usted a ver que que se van cargas. Se le van cargas y como que recibes una fortaleza y algo que te ayuda. ¿Por qué? Porque no tan solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El ser humano necesita la oración porque es algo espiritual que nuestra alma necesita. Pero a veces nos pasa como aquel muchachito, un muchachito que no quería trabajar. Y entonces, como no quería trabajar el muchachito, se empezó a secar. Bien flaquito. Y ya casi cuando estaba en agonía, la gente del pueblito se juntó. Dijo, pobrecito muchachito, se está muriendo ya. Vamos a ponerlo en una camita. Lo pusieron en una camita. Y agarraron al muchachito que ya estaba en agonía ya. En ese momento ya estaba para morirse. Y de una vez lo pusieron en la camita de madera. Y habían hecho, un señor allá había hecho el pozo para ir a enterrarlo. Porque ya, nomás cayendo al pozo ya moría. Y empezó toda la gente empezó a caminar atrás del féretro de la tablilla esa. Y de repente las gentes del pueblo decían, ¿quién se murió? No, pues ese muchachillo no quería trabajar. ¿Cómo que no quería trabajar? No. ¿Y de qué se está muriendo? Pues de hambre. Se está muriendo de hambre. No, hombre, no sean ingratos. Le dijeron al que a la mesita donde lo llevan, párenla. Y se acercó alguien y dijo, mira, aquí tengo yo unas mazorcas para que comas un maicito. Y otro vino con los frijoles así con las vainas. Mira, aquí tengo un costal de vainas con frijoles. Y entonces el muchachito que ya estaba en agonía volteó y miró el maíz y miró el frijolito ahí. Dijo, no, hombre, yo pensaba que ya estaba preparado. Denle mejor derecho para el pozo. Llévenme para allá. Denle derecho para el pozo. Ya lo quería limpiado y preparado. Y prefirió mejor morirse que limpiarlo y prepararlo. Y a veces así estamos muchos de nosotros, hermanos. Con nuestra alma sin oración. ¿Por qué? Porque nos da flojera. Leer la Biblia, no, hombre, me da flojera, me da sueño. Ir al culto, no, hombre, también me da sueño porque el pastor me duerme.
Hermano, no, hombre, la oración es algo bien suave. Es bien bonito. Y luego cuando uno empieza a hablar en lenguas y el Espíritu Santo te toca, o cuando el Espíritu Santo te empieza a redarguir a través de la oración, hermanos, como que es algo hermoso la oración. Leer la Biblia también es algo hermoso. Pongámonos de pie, hermanos. Oh, bendito sea Dios. El grupo de los bien ubicados. Yo oro porque me gusta orar. Ahora, ¿y no le da flojera? Claro que sí. Sí me da flojera. Y a veces hasta tengo mucho sueño y no me quiero levantar porque se llega la hora de oración y me da flojera levantarme. Pero esa es la guerra que tenemos los que estamos bien ubicados. Esa es la guerra que tenemos. Que ¿a poco te da flojera y no vas a comer? ¿Te da flojera y no vas a ir a trabajar? No, no. Así como vencemos para comer y para ir a trabajar, así también tenemos que vencer a esta carne que a veces no quiere que oremos y que no quiere que ayunemos, porque no, las tripas están ruñendo. A mí me estaban ruñendo las tripas en la mañana y ya quería comerme una tortilla con barbacoa, pero no, hay que ayunar. Hay que decirle al cuerpo, ¿sabes qué? Cálmate, cálmate. Necesitamos también adorar a Dios, servir a Dios. Leer la Biblia. Bueno, leer la Biblia ahí sí no me da flojera. Ahí el enemigo ya no me entra ahí. No, hombre, porque la Biblia dice: en su ley medita de día y de noche. O sea, como que para el ayuno y para la oración sí hay flojera, pero como para leer la Biblia, hermanos, como que es algo, bueno, no en todos, pero en mí, hermanos, no, hombre, leer la palabra de Dios para mí es algo bien hermoso. Como que me emociona mucho estar leyendo la Biblia y aprendo algo nuevo cada día que la leo. Y cada vez que leo la Biblia, hermanos, como que se me ilumina y miro el futuro como algo cercano. Y como que eso me da bastante fuerza, el leer la palabra de Dios. Ok, si usted está en el grupo de los desubicados, este mensaje ha sido para usted. Para los desubicados, si usted está desubicado, este mensaje es de Dios para usted. No lo hice yo. Este mensaje es de Dios para usted. Si usted está ubicado y dentro de esa ubicación usted dice: yo no le hago mal a nadie, en Él vivo, en Él me muevo, ¿para qué tengo que orar? ¿Para qué tengo que ayunar? ¿Para qué tengo que ir al templo? ¿Para qué tengo que bajar? Yo estoy bien. Yo ya conocí al Señor Jesucristo como mi Salvador y lo confieso y lo creo. Pero no se está consagrando a Él. No está siendo usado por Él. No está siendo de bendición a las personas que no tienen a Cristo, que no conocen lo que usted conoce. ¿De qué le sirve esa religiosidad? ¿Le llena a usted eso? En cualquier momento usted se va a desprender con el grupo de los desubicados. De veras, se va a desprender. Y cuando vengan 10 años, oye, ¿y dónde está el hermano? No, hombre, ese hermano ya se fue para el mundo. Se retiró de la iglesia. Y sus hijos, no, hombre, salieron bien perdidos. Allá andan, la mayoría de ellos son criminales y ya no haya con ellos, ya no sabe qué hacer con ellos. ¿Por qué? Porque se desubicó. Aleluya. Hermanos, no se trata de ser apostólico, se trata de vivir consagrado a Dios. Voy a cantar y con este canto vamos a pasar este altar. Los que quieran pasar, los que puedan pasar, los que sientan en su corazón. Miren, hermanos, a mí a veces se me viene en la loquera que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, para cantar ese canto, que mi vida entera esté. Miren, hermano, a mí se me viene la loquera y a veces tengo que controlarme. ¿Saben qué siento yo?
A veces el enemigo me quiere ganar por ahí. Yo a veces siento las ganas de arrumbar todo, separarme totalmente de la humanidad e irme a Jerusalén, a las cuevas, allá como los esenios. Se me vienen esos pensamientos, irme a las cuevas y dedicarme a estar nomás orando y leyendo la Biblia e intercediendo por todos acá en América. De veras, se me viene a veces como desprenderme de todo. Y luego de repente digo, ¿y mi esposa? ¿Y mis hijos? ¿Y mis nietos? ¿Y mis padres? Pero a veces se me viene esa loquera como que yo quisiera, a lo mejor a muchos de ustedes también se les viene lo mismo, quisiéramos irnos a un mundo donde nomás estemos orando y ayunando y leyendo la Biblia y haciendo el bien, pero como que cambiar de esta vida monótona, de esta vida que a veces no está muy bien ubicada, y meternos a una vida más consagrada a Dios. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque Dios nunca nos va a llevar a un extremo incorrecto. ¿Tienes esposa? Podemos orar, podemos ayunar. ¿Tienes hijos? Podemos orar, podemos ayunar. ¿Tienes familia? Podemos venir al templo. ¿Para qué tenemos que irnos al extremo si ahorita podemos hacer todo eso? Podemos hacer todo eso, hermanos. No dejemos que el enemigo nos desubique. Vamos a consagrarnos más, a orar, a ayunar, a leer la Biblia.